Bienvenidos, mis amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 14 durante el tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. Eso significa que la gran mayoría de los evangelios, de los pasajes del evangelio, son tomados de San Marcos. Pidamos la intercesión de María Santísima, que acogió con tanta humildad, pero sobre todo con tanto amor, la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya hemos dicho, estamos con San Marcos, nos vamos para el comienzo del capítulo 6, porque allí es donde se encuentra el pasaje para este domingo. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Ese es el texto que nos corresponde para este domingo. Hay un gran contraste en la longitud del texto. La vez pasada, el domingo anterior, teníamos más de 20 versículos, hoy son solamente 6. Vamos a encontrar algunas cosas bien interesantes en el vocabulario de este pasaje. Observemos que hay un buen número de palabras que aparecen destacadas con ese color turquesa, que significa que las hemos visto ya en otros de estos análisis exegéticos. Siempre destaco que la nuestra es una exégesis simple, porque realmente lo que hacemos es acercarnos un poco al vocabulario. Nos acercamos a esos términos que están en la versión, llamémosla original, la primera que tuvo la iglesia. Nos acercamos a esas palabras buscando inspiración, alimento para nuestra oración y también una manera distinta, seguramente más profunda y más fecunda, de predicar. Entonces, ¿cuáles son las palabras que aparecen en turquesa o en ese tono de azul? Aparece excelten, excelten. Bueno, ese elten ya lo hemos encontrado varias veces, es el aoristo del verbo erhomai, que es un verbo de movimiento. Excelten es como moverse hacia afuera y muy bien se traduce por salió, salió de allí, vino a su patria. Kai excelten ekeithen, ekeithen es el adverbio de lugar, ahí. Kai excelten ekeithen, kai ergetai, eisten patrida autu. Esta es una de las características del griego de San Marcos. Hay unas mezclas temporales que son un poco extrañas para nuestra costumbre. Observemos cómo suena en español. Salió de allí, dice aquí, y vino a su patria. A ver, si nosotros vamos a ser un poco estrictos, no dice y vino a su patria, sino
salió de allí y viene a su patria. Exelten, según hemos explicado, pues es un aoristo, corresponde a un tiempo pasado, mientras que aquí ergetai, del verbo erjomai, por supuesto, que es el mismo verbo que está en la raíz de exelten. Ese ergetai está en presente de indicativo. Entonces, literalmente es, y salió de allí, ekeiten, y viene eisten patrida autu. Patrida, que es la palabra destacada, una palabra nueva, pues viene obviamente de pater, que es padre, padre. Entonces, patridos, es el terreno o la tierra paterna. Eso es lo que significa. De ahí viene la palabra patria. Entonces, ¿la patria qué es? La patria es la tierra de mis padres. Eso es lo que significa. Entonces, pues fue a la patrida, eisten patrida autu. Obsérvese que es una palabra femenina y tiene un acusativo un poco irregular, pero en todo caso fue a su patria. Su patria es, pues, la tierra de su origen. Kai akoluzusin, ese verbo también lo hemos encontrado. El verbo akuluzusin, que es el que ahí está también en presente, ¿no? Fíjate que aquí en la traducción al español ahí sí lo pusieron en presente. Dice, salió de allí y vino a su patria. No, literalmente salió de allí y viene a su patria y sus discípulos le siguen. Le siguen. El verbo es acoluceo. Acoluzusin es y le siguen. También puede significar acompañan, pero literalmente acoluceo lo que quiere decir es seguir. Por supuesto, de ahí viene la palabra acólito que nosotros tenemos en la liturgia. Kai akoluzusin auto, hoimacetai autu. Akoluzusin es y le siguen o le acompañan a él, ese a él es auto. Hoimacetai, la palabra que hemos encontrado prácticamente en todos los pasajes. Macetés, macetú es el discípulo, hoimacetai es el plural, los discípulos de él. Entonces, esta es la introducción. Salió de allí, vino a su patria, viene a su patria, literalmente, y sus discípulos le siguen. Su patria es su tierra, la tierra de sus ancestros. Tengamos en cuenta que la escena se sitúa en un tiempo en el que las personas tienen poca movilidad, de tal modo que la gente está muy apegada, muy vinculada a su tierra. Es un detalle interesante. ¿Y qué sucede? Kai genomenu, del verbo ginomai, kai genomenu, es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues ese también es un aoristo que está indicando que, pues que se volvió y se volvió sábado, es lo que dice literalmente. Cuando llegó el sábado, dice la traducción, erxato didaskein. Erxato viene de un verbo que se parece a erjomai, pero aquí es arjomai, arjomai. Y hay que tener en cuenta que erxato es menos irregular que el verbo erjomai. Erjomai pues tiene ese aoristo raro que es elten. En cambio aquí el aoristo es erxato. Arjomai, bueno, puedes identificar esta raíz aquí, este arjé. Arjé significa el principio, el comienzo, lo principal. De tal manera que literalmente lo que dice es, y se hizo sábado. Cuando llegó el sábado, traducen aquí ya con un poquito de licencia de traductor, se puso a enseñar en la sinagoga. Es erxato didaskein ente sinagoge. La sinagoge está pues con el verbo syn, sinago. Hago es
pues puede significar hacer, pero hago es como proceder, como realizar, como avanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos de synagogue, es ese caminar juntos, ¿no? Es el caminar juntos. El verbo propio, pues es, como ya he dicho, synago. Synago es traer juntos, es juntar. Entonces, literalmente la sinagoga es el lugar donde se reúnen, el lugar de la asamblea. Observemos que hay otra palabra griega que es muy próxima a sinagogue. Sinagogue, bueno, sinagogue es el lugar de reunión, es la reunión. Pero hay otra palabra que es parecida, que es eclesía, de donde viene iglesia. La iglesia y la sinagoga tienen su relación, porque la eclesía realmente lo que significa es la asamblea de los convocados, de los que han sido llamados. Kaigenomenu, sabatu, erxato didaskein, empieza a enseñar. El verbo didasco, pues es el verbo enseñar, ya hemos comentado en otra ocasión, ¿no? Didasco, de ahí viene, por ejemplo, la didáctica. También en griego hemos encontrado la palabra didáscalos, que es el maestro. Comenzó a enseñar en te sinagogue, en el lugar de reunión, en la sinagoga. Kaipoloi acuontes exelplesunto. Ese verbo me gusta mucho. El verbo es expleso, expleso. Es un verbo muy gráfico. Kaipoloi, poloi, pues está indicando, ese polus es mucho, y muchos acuontes, muchos de los que oían. Aquí dice la multitud al oírle, y muchos oyentes explesunto. El verbo, repito, es expleso. Y el verbo expleso significa ser golpeado, pero ser golpeado hacia afuera. No sé, la imagen que a mí me viene es como la imagen de un bate, ¿no? La imagen de un batazo, ser golpeado fuera. Caipoloi acuontes explesunto legontes. Eran golpeados, literalmente lo que dice aquí es que eran golpeados, como cuando una persona tiene puede ser una admiración, aquí traducen, la multitud quedaba maravillada, dice. Yo creo que el término es un poco menos amable. Realmente no se está diciendo exactamente quedarse maravillado, porque quedarse maravillado indica que uno está frente a algo que considera, llamémoslo así, positivo. En cambio, este verbo, que es el verbo ekpleso, con doble sigma, ekpleso es, sí, es como quedar golpeado. Se utiliza, por ejemplo, para hablar de pánico. Quedar en shock. Quedar atónito. Por eso, en ese sentido, no me gusta tanto la traducción de maravillado. Se quedaban atónitos. Y muchos de los que le oían, literalmente lo que dice es muchos oyentes, porque es un participio de presente. Y muchos oyentes estaban atónitos. Esa sería una mejor traducción. Y muchos oyentes se quedaban atónitos, diciendo, Pozen. Pozen es ¿de dónde? Pozen. Me parece que es la misma expresión, por cierto, que utiliza Santa Isabel cuando llega la Virgen. Pozen. ¿De dónde a mí? Pozen. Pozen tuto tauta. ¿Qué compacta esa expresión griega? Pozen es ¿de dónde todo esto para este? Todo esto, ¿y qué es todo esto? Pues ya lo va a explicar, es la sabiduría de sus palabras
y es el poder de sus milagros. ¿De dónde todo esto para este? Como suele suceder en textos que muestran escepticismo o incluso una postura adversaria frente a Cristo, es importante darnos cuenta que esa expresión también se puede decir en tono contemplativo y en tono de adoración. Poden tuto tauta. No sé, a mí me suena bonito el griego, ¿no? Poden tuto tauta. ¿De dónde tanto para él? Es muy bella esa palabra porque cada vez que preguntamos, poden, referidos a Cristo, la respuesta última es Dios su Padre. ¿De dónde? De su Padre, de Dios su Padre. Poden tuto tauta. ¿De dónde esto, todo esto, para este? Literalmente, lo que dice es eso, ¿no? ¿De dónde todo esto para este? Y repito, aunque la expresión en este evangelio está dicha con escepticismo y por lo tanto con una distancia crítica, con una distancia emocional, nosotros podemos decirla también con genuina admiración y en espíritu de adoración. ¿De dónde todo esto? Para este. Para este es para Cristo. Kai tis Sofía, Gedodeisa tuto. ¿Y qué sabiduría? Sofía es la sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Sofía, Gedoceisa. Doceisa. Eso está en voz pasiva. Se siente por la Z. Es del verbo didomi, un verbo bastante irregular que significa dar. Entonces, Gedoceisa, Sofía Gedoceisa, es la sabiduría que ha sido dada. La sabiduría dada. Tuto, nuevamente para él. ¿Y qué sabiduría le ha sido dada para él? Kai, entonces ahí está la última parte de la pregunta. Kai haidunameis toyautai diaton heiron autu ginomenai. Y hai dunameis. Dunameis. Nosotros ya habíamos encontrado la palabra dunamis, y siempre destacamos que de ahí viene dínamo, dinámica, una persona dinámica. Es una persona que tiene fuerza, que tiene poder, que tiene energía, tiene vigor. Hay dunamis, pero dunamis es un sustantivo y significa algo así como las obras de poder, los poderes. Y los poderes están tratando de entender a Cristo. Y por eso se preguntan, ¿de dónde esto para este? Posen tuto tauta. Caitis Sofía gedoceisa tuto. Y esta sabiduría que le ha sido dada, que ha sido dada a él, tuto, está en dativo. Kai dynameis, y las obras de poder, o pues la traducción más sencilla son los milagros. Y los milagros, toyautai, diaton heiron autu ginomenai. Analicemos esa frase. Dia ton heiron autu. Dia es por o a través. Por las manos de él, por sus manos. Y los milagros
por sus manos, hechos por sus manos, que son hechos por sus manos. Pero la expresión toyautai es un pronombre demostrativo, y los milagros, los cuales, podríamos decir, los cuales a través de sus manos son hechos. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que los maravilla? Los maravilla la sofía, la sabiduría, y los maravillan los milagros. ¿Por qué todo esto para él? ¿De dónde viene todo esto? Y repito, es hermoso hacernos esa pregunta para llegar a Cristo. Es una pregunta contemplativa. Diatón Heirón. Diatón Heirón. Por supuesto, Heirón, pues viene de mano. Mano es Heir, Heiros. La preposición dia en ese modo explicativo se utiliza o pide el genitivo. Diatón Heirón autú. A través o por sus manos, por las manos de él. Y esos milagros, los cuales son hechos, Ginomenai, por supuesto, viene de ginomai, y esos milagros, los cuales son hechos por sus manos. Eso es lo que les maravilla. Lo que les maravilla, lo que les deja atónitos, porque acuérdate que estábamos con el verbo. ¿Cuál era el verbo? Exeplesonto. El verbo ecpleso. Me puse a averiguar el verbo ecpleso, pues viene de ec, ahí se siente la preposición, y pleso. Y pleso es golpear, como el que da un golpazo, como el que da un batazo, insisto yo. Caipoloi acu, entonces, exepleson to legontes, poden tuto tauta, caitis Sofía doceis atuto, cai hauduinameis toyautai, diaton heiron autu ginomenai. Eso es lo que los deja atónitos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué les cuesta trabajo reconocer ese nivel de sabiduría y ese poder de milagros? Uhu toses tin hotegnon. No. No, este es el tecton. Uhu toses tin hotecton. Hay un canal en YouTube que se llama Tecton. Tecton literalmente significa el artesano. Con mucha frecuencia se traduce por carpintero. Entonces, la gente que está apegada a su tierra, fácilmente está también apegada a que las cosas son siempre como han sido. Y ellos conocen a Jesús como el carpintero, oficio heredado de su padre, José. Ujutos estin hotecton, huyostes Marías, el hijo de María, huyos, eso significa hijo. Observemos ese pequeño detalle que en griego muchas veces se le pone artículo al nombre, ¿no? Nosotros diríamos huyos Marías, el hijo de María. Literalmente lo que dice es huyos tes Marías, el hijo de la María. Calla adelfos, adelfú, significa hermano. Creo que ya hemos comentado que eso está en el origen de Filadelfia. Filadelfia quiere decir la ciudad, se entiende la palabra ciudad,
la ciudad del amor fraterno, Filadelfia. Amor, esa filía es un modo de amor, ¿no? Un modo de amor, como un cariño, como un vínculo afectivo que puede darse entre hermanos o en que puede darse entre amigos. Recordemos que en griego hay varias palabras para referirse a amor. Entre ellas están filía, está eros y está agape. Calladelfos, entonces, y el hermano, Jacobu, Cai, Iosetos, ese es el que llaman Joset, Iosetos, Cayuda, Símonos. Entonces ahí mencionan varios de los hermanos de Jesús. No es nuestro tema hoy, pero pues ya sabemos que estos hermanos son parientes cercanos de Cristo. La palabra adelfos alude, a hermano, pero pasa en griego lo mismo que pasa en otras lenguas. Nosotros, por ejemplo, aquí en comunidad, nosotros pues nos llamamos hermanos unos de otros. No somos hijos del mismo papá y la misma mamá en términos de carne y sangre. Cai, entonces, no es este el carpintero, el artesano, el hijo de María, el hermano de Jacobo, ese es Jacob o Jacobo, que es el que nosotros llamamos Santiago. Recuerda que Santiago es San Jacob. No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago, de Iosetos. Iosetos es Joset, y Judas, y Simón, Símonos. Kai sin hay adelfai, y no están las hermanas Autú, hay adelfai Autú, y no están las hermanas de él, Jode, prosgemas, Jode aquí, prosgemas junto a nosotros, Kai escandalizonto en auto, y se escandalizaban a causa de él. Ese verbo escandalizarse es importante por la relación que tiene con la fe. Scandalizo es poner un obstáculo. Es poner un obstáculo o una trampa. Todo viene de escandalon. ¿Un escandalon qué es? Escandalon es un obstáculo en el camino. Por ejemplo, una gran piedra que ha caído en el camino. Ese es un escandalon. Entonces, escandalizarse es encontrar un obstáculo. Nos damos cuenta por esta expresión que lo que se dijo antes de maravillarse no es la mejor traducción, no es maravillarse. Ellos se quedaban atónitos, por no decir ellos se quedaban extrañados. Eso tiene más sentido con lo que ahora nos están diciendo, que ellos se escandalizaban, es decir, encontraban obstáculo. Kai elegen autois Jesús, y dice a ellos Jesús les dijo, Joti les dijo que nosotros reemplazamos ese Joti por los 2 puntos, ¿no? Jesús les dijo 2 puntos. Kai elegen autois Jesús Joti, ucestin profetes atimos, eime ente patridi autu. Ucestin, no hay, estin es del verbo eimi, que significa ser, estar o también haber, de existencia. Ucestin, no hay profeta átimos. Bueno, vayamos a profetes. Profetes es una palabra que viene de pro y femi. Femi significa declarar, decir, pero es un decir solemne, es un declarar. Pro femi puede significar declarar antes, ese es uno de los sentidos de pro,
pero también puede significar declarar delante, como cuando se declara delante de una asamblea. Entonces el profetes es el que habla así con solemnidad delante de una asamblea y anuncia. Dice Jesús, Uquestin profetes átimos. Átimos. Ese timos alude al honor. Átimos es un adjetivo de dos terminaciones que significa el que está sin honor. Aquí dice, carece de prestigio la traducción. No hay profeta sin honor, es lo que dice Cristo literalmente. Uquestin profetes átimos, no hay profeta sin honor, sino, eime, sino, ente patridiautu. No hay profeta sin honor, sino en su patria, de patridiautu. Kai entois syngeneus sinautu. Me encanta la palabra syngenes. Ese genes tiene que ver con la génesis, con la generación, con los genes. Syngenes son los que tienen los mismos genes. Kai entois syngeneusin. La doble gama, recordemos que se pronuncia como si fuera una nu y una gama. Syngeneusin. Kai entois syngeneusin autu. No hay profeta sin honor, sino en su patria y en sus parientes, entre diríamos nosotros, ¿no? Entre sus familiares, entre sus parientes, los de su misma raza. Kai ente oiki autu. No hay profeta sin honor, sino en su patria, entre sus parientes, en su casa, oikia. Ente oikia. Oikos es la casa. Ente oikia en la casa. Ente oikia autu en la casa de él, en su casa. Entonces lo que está diciendo Cristo es que el único lugar donde el profeta no recibe honor, profetes átimos, uquestin profetes átimos, no hay profeta sin honor. ¿Y por qué es importante ese honor? Porque el profeta no dice su palabra. El honor debido al profeta es el honor que se le da a la palabra que pronuncia el profeta. Ya vimos que la raíz de profetes es femí, que es declarar, que es decir. Y el profetes está declarando, está diciendo, está hablando de parte de Dios. Entonces lo que a Cristo le preocupa no es exactamente el prestigio. No es tal vez la mejor traducción, aunque yo reconozco que siempre es difícil traducir. El profetes átimos a lo que se refiere es un profeta al que no se le honra. ¿Y por qué es importante honrar al profeta? No por lo que es simplemente un ser humano, sino por la palabra que pronuncia. Entonces la preocupación de Cristo es que no se le está dando honor a Dios. Esa es la verdadera preocupación de Cristo. Y como no se reconoce la presencia de Dios en el profeta, aquí Cristo se está llamando profeta, entonces pasamos al versículo 5. Hai uke dynato ekei poiesai udemian dynamin. Dynato es es un imperfecto, es un pretérito imperfecto. A ver si no me equivoco. Está muy bien cómo se pone. Y no podía hacer allí. Kai ukedynato ekei. Ekei es allí. Poiesai. Poiesai, hacer. El verbo poyó.
De ahí viene poema, de ahí viene poesía. Es un hacer, la poesía es un hacer. Kai ukedynato. Y no podía allí hacer udemian dynamin. Ninguna dynamin. Pues dynamin es la misma palabra que habíamos encontrado antes. La gente se preguntaba, bueno, pero ¿y de dónde le vienen esos milagros? Esos milagros. Dynamis. Esos poderes. Y no pudo hacer allí ningunos poderes, ningunas obras de poder, ningunos milagros. Udemian dynamin, ningún milagro. Eime, sino, de nuevo la misma expresión que habíamos encontrado antes, oligois, arrostois, epitheistas heiras, therapeusen. Sino, oligois, arrostois, eso está en dativo. Oligois, perdón, oligois. Oligos significa poco. Sobre todo, o con bastante frecuencia, es el poco que indica como una característica particular. No es simplemente un poco tomado al azar, sino como un poco de algo que tiene una cualidad especial. Por ejemplo, la oligarquía, la raíz arquía, pues ya dijimos que era lo que es principal. La oligarquía es el sistema de gobierno que cataloga como principales a unos pocos, porque tienen alguna cualidad especial. La oligarquía. Entonces, oligois, arrostois. Arrostos o arrostos, arrostos significa el que no tiene ¿qué? Esa partícula a está indicando la privación. Eso es muy frecuente en griego, ¿no? Es la alfa privativa. Por ejemplo, cuando se habla de apnea, es que no puede respirar. Neuma es respiración. Cuando se habla de arritmia, que no tiene ritmo. Entonces, arrostos es el que no tiene ronumi. Ronumi, una palabra muy fuerte. Y ronumi es el que es fuerte, el que es firme. De ahí viene directamente, o traducido directamente al latín, es la palabra infirmus, el que no tiene firmeza. El arrostos es el que no tiene ronumi, el que no tiene vigor, el que no tiene fuerza. Sino que, ¿el verbo cuál es? Etherapeusen. Etherapeusen. Terapeuo. ¿A qué te suena terapeuo? Pues terapeuo es curar, es sanar. Entonces, cuando dice etherapeusen es, sino que curó a algunos enfermos, unos pocos enfermos. Acuérdate, arrostois, el dativo plural de arrostos, significa el que no tiene fuerzas, el que está enfermo. ¿Cómo los curó? Epitheis tas heiras. Epitheis viene de epithemi. Epithemi significa, tithemi es poner, epithemi es imponer, poner las manos. Aquí es epitheis tas heiras, habiendo puesto las manos. Sino que curó unos pocos enfermos, habiendo puesto las manos, habiéndoles impuesto las manos. O imponiéndoles las manos, dice aquí. Kai ethaumetzen,
diaten apistian autón. Y ethaumatzen. Eso viene del verbo thaumazo. Thaumazo se refiere a las maravillas, ¿no? A las maravillas. Este es un imperfecto. Literalmente lo que dice, y se maravillaba. Otra vez están ellos con sus maravillas. Yo creo que es mejor decir, y se extrañaba. O se asombraba. Pero es que el asombro, la palabra asombro, uno la utiliza más en español para cosas positivas. Me asombra tu crueldad, bueno, se podría decir, pero casi siempre el asombro tiene que ver con cosas positivas. Maravillarse también y todavía más. Aquí es y se extrañaba diaten apistian autón. Fíjate de nuevo la alfa privativa, ¿no? Pistis es la fe. Apistía es la falta de fe. Y se extrañaba diaten apistian autón. Y se extrañaba de su falta de fe. Termina contándonos que la misión de Cristo pues no se va a detener por eso, ¿no? Por eso dice, Caiperiegen tascomas kyklo didaskon. Periegen del verbo periago, periago. Hago, moverse, periago como el perímetro y se movía alrededor, recorría los pueblos, Caiperiegen, tascomas, los pueblos, los poblados, kyklo, los pueblos cercanos, los pueblos del contorno, traducen ahí didascon, otra vez el verbo didasco, que es el verbo enseñar. Entonces, ¿con qué mensaje nos quedamos? Pues nos quedamos con que ellos estaban extrañados de Cristo y Cristo estaba extrañado de ellos. Ellos estaban extrañados de la sabiduría y los milagros de Cristo y Cristo estaba extrañado de que la sabiduría y los milagros no producían fe, que era lo que tenían que producir. Porque ellos estaban bloqueados, es lo que significa estar escandalizado. ¿Y qué es lo que les escandalizaba? Que ellos trataban de entender a Cristo simplemente a partir de su origen. Si hubieran llegado hasta el origen primero de Cristo, es decir, hasta su origen en el cielo, su origen en Dios Padre, no se hubieran extrañado. Pero como ellos creían que su origen se limitaba únicamente a esta tierra y a ser carpintero, por eso estaban escandalizados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.